Ya, para quienes estuvieron en la clase pasada, qué irónico. La clase pasada, en el fondo, presentía que iba a ser mi última clase presencial, así que el sexto sentido a veces nos falla. La clase pasada vimos nociones de modelación, ¿ya? Hablamos de cuáles eran las principales componentes de un modelo hidrológico. Básicamente partimos desde lo básico. ¿Para qué queremos modelar? ¿Sí? Entonces, la respuesta venía, bueno, nosotros queremos modelar porque primero somos hidrólogos y nos interesa saber cuánta agua vamos a tener, dónde y cuándo, ¿cierto? Y la segunda razón es porque también nos interesa tener información sobre muchos procesos, flujos de agua o almacenamientos que al final nosotros no podemos observar, ¿sí? ¿Alguien habló por el chat? Sí, 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 ya, todos me ven y todos me escuchan. Así que, chicos, les pido que por favor, si tienen preguntas, las hagan verbalmente, hablando, no por chat, ¿sí? Porque es un poco complicado estar al mismo tiempo atento a la presentación y a las preguntas por chat, ¿sí? Así que, y por favor, siéntanse libres de preguntar, ¿sí? Eh, Otra cosa que vimos la clase pasada era las componentes de un modelo, ¿ya? Un modelo no es más que una representación, una idealización de lo que ocurre en la realidad, ¿sí? En el caso de la hidrología, de los modelos hidrológicos, nosotros hablamos de que los modelos hidrológicos tienen tres componentes, ¿cierto? Un modelo perceptual que refleja nuestra comprensión de lo que está sucediendo en términos de procesos en un sistema. Está el modelo matemático, que es simplemente la representación en términos de ecuaciones, y finalmente está el modelo computacional, ¿sí? Ok, creo que esto lo voy a mover para acá. Bueno, para esta clase yo quisiera empezar conversando un poquito hacia dónde va la hidrología como ciencia, ¿ya? Eh, yo creo que en Hidrología 1 también les debo haber hablado un poco de esto. Y bueno, básicamente la hidrología como ciencia ha vivido una transformación en las últimas 5 décadas, desde una práctica ingenieril, netamente ingenieril, en la que los hidrólogos buscaban, ok, necesito diseñar la pila de un puente, y por lo tanto necesito estimar un caudal de crecida para un periodo de retorno de 50 años, ¿sí? Entonces ha habido una mutación súper importante, y una evolución y al mismo tiempo una revolución desde lo que es una práctica ingenieril hacia una ciencia de la Tierra, ¿ya? Donde básicamente nos interesa mucho más poner atención a los fenómenos, ¿ya? El por qué suceden las cosas. Y además ha habido una proliferación de información, ¿sí? Un giro hacia lo que es la hidrología comparativa, ¿ya? Para poder entender cuál digamos, es el overlap entre características climáticas, atributos físicos y respuesta hidrológica, ¿sí? No sé si algunos de ustedes recuerdan que alguna vez nosotros hablamos de el enfoque newtoniano y el enfoque darwiniano en hidrología, ¿sí? Entonces el enfoque newtoniano consistía en que nosotros nos enfocamos en el estudio detallado de un único sistema físico, hacemos una evaluación local, hay una comprensión, buscamos una comprensión local del fenómeno para eventualmente predecir, ¿sí? Y por otra parte, tenemos un enfoque darwiniano que consiste en buscar extrapolar información a partir de datos de muchas cuencas, ¿sí? Estamos hablando de cientos de cuencas, ¿sí? Donde cada una es única, ¿sí? También hablamos la clase pasada sobre el concepto de uniqueness of place, o unicidad del lugar, ¿sí? Entonces el enfoque darwiniano busca eh, responder a este tipo de preguntas. ¿Qué factores físicos y climáticos afectan la respuesta hidrológica de nuestras cuencas? Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar información extraída de una muestra grande de cuencas para poder entender la relación entre similitud física, similitud climática y similitud hidrológica? ¿Para qué? Para que al final yo pueda hacer predicciones hidrológicas. Entonces, si se fijan, al final en hidrología, el fin último siempre es hacer predicciones, ¿ya? Ya sea en el espacio, utilizar información para extrapolarla en el espacio y hacer predicciones
de caudal en lugares donde no tenemos información como predicciones en el tiempo. ¿Cuánta agua vamos a tener en las próximas horas, días, meses o incluso pensando en las próximas décadas? ¿Sí? Ya, entonces, en esa misma línea, ¿hacia dónde va la hidrología? Este es un típico problema de predicción en cuencas no controladas, ¿sí? Donde tenemos acá cursos de agua, ¿ya? En algunos de ellos nosotros tenemos mediciones de caudal, eh, pero nosotros eventualmente nos gustaría predecir en lugares donde no tenemos información, ¿sí? Eh, entonces, este problema fue lo que desencadenó la década de PUP, ¿sí? De Prediction and Engaged Basins, o predicción en cuencas no controladas. Esta fue una iniciativa que duró 10 años, y igual es bastante irónico, o sea, el 2012 se le dio término oficial a esta iniciativa científica, pero aún así siguen y siguen saliendo estudios que están relacionados con problemas PUP, porque al final es un problema que está en todos los lugares del mundo. No podemos medir cuánta agua tenemos en todos los lugares, ¿sí? Entonces el objetivo de los problemas PU es simplemente hacer predicciones para zonas sin información, ojalá reduciendo la incertidumbre de dichas predicciones y utilizando el enfoque darwiniano, ¿sí? Entonces, no sé si alguno de ustedes recuerda o fue alguna vez a una charla sobre el proyecto del balance hídrico de Chile. ¿Hay alguno de ustedes que haya asistido a alguna de esas charlas o sepa en qué consistió ese proyecto? Yo fui a una, creo. ¿Sí? ¿Quién? Felipe. Ese fue Felipe quien habló. Sí. Ya, ok. Bueno, precisamente ese es un problema PUC, ¿sí? Donde nosotros tenemos una red de estaciones hidrométricas, que precisamente si ustedes ven el paper de Cames, ahí pueden ver el detalle. Son alrededor de 800 estaciones, ¿ya? Y al final en Cames se dejaron 516, ¿ya? Y el resto, bueno, eso es entre un 20 y 30% de la superficie del territorio nacional. Entonces, para el resto del territorio no sabemos cuánta agua generan nuestras cuencas. Ese es un clásico problema PUB. Bueno, ¿hacia dónde va la hidrología? Y acá quería mostrarles el titular de un paper que apareció el año 2017. La primera base de datos de CAMES, Catchment Attributes and Meteorology for Large Sample Studies, se publicó el año 2017, ¿sí? Y su creador es este individuo que aparece acá, Nansador, hidrólogo, súper motivado. Creo que en la clase pasada les hablé un poco de Nancy, alguna oferta que recibió para trabajar en Facebook o Pepsi analizando datos. Pero bueno, al final Nance se quedó por el lado de la hidrología. ¿Ya? Bueno, Nance fue quien impulsó el desarrollo de la primera base de datos de CAMES, ¿sí? Y bueno, aprovechando esa sinergia con Nance, después, posteriormente, el año siguiente con Camila, trabajamos para el desarrollo de la base de datos de CAMES para Chile, ¿sí? Y al final, esto suma y sigue, chicos. Actualmente se encuentra próximo a publicarse la base de datos de CAMES Brasil, también hasta donde tengo entendido está CAMES Gran Bretaña, CAMES Australia, y en algún momento me imagino que va a aparecer una base de datos de CAMES global, ¿sí? Entonces al final, eh, y volviendo a la pregunta original, ¿hacia dónde va la hidrología? Va hacia la, la unificación de información y también hacer esa información, transparentar la información, hacerla disponible hacia los usuarios, homogenizarla en términos de formato, qué es lo que contiene la información, cuáles son los atributos, etcétera. ¿Sí? Bueno, esto es un mapa que aparece en el paper de CAMES Chile, que básicamente resume toda la información que, que tienen las bases de datos de CAMES, ¿sí? O sea, tenemos la ubicación geográfica de las estaciones hidrométricas, distintos atributos físicos para nuestras cuencas, como la elevación media, pendiente media, el área portante, etc. ¿Ya? Ustedes, si quieren ver más detalles sobre la base de datos de CAMES Chile, el paper está publicado en material docente. Y bueno,
también como motivación para esta clase y también para el paper que ustedes tienen que leer para el primer control de lectura. El primer paper es bastante especial porque habla sobre corrientes de pensamiento sobre cómo nosotros deberíamos modelar nuestras cuencas, ¿sí? No sé, creo que un par de personas ya habían empezado a mirar el artículo, no sé si quieren comentar algo sobre lo que han leído. Por favor, si quieren comentar algo, siéntanse libres de interrumpirme. Pero es bastante especial en ese sentido, o sea que hay filosofías de modelación, ¿sí? De incluso hay gente que se pelea públicamente en los distintos journals y foros sobre cómo deberíamos modelar nuestras cuencas, ¿sí? Entonces, al final, los modelos hidrológicos son herramientas para comprender fenómenos y para predecir, ¿ya? Entonces, yo quería mostrarles en una línea de tiempo cómo ha sido esa evolución desde que aparecieron los modelos computacionales, ¿ya? Dada la aparición de computadores, ¿sí? Entonces, bueno, la hidrología numérica nació con los primeros computadores y, bueno, primeros intentos numéricos por modelar el ciclo del agua. Y hace casi 50 años se publicó un blueprint. Blueprint, yo creo que la traducción para blueprint sería algo así como una hoja de ruta, ¿ya? Para simulaciones de base física. Chicos, imagínense, hace más de 50 años a alguien se le ocurrió publicar una guía sobre cómo nosotros deberíamos modelar nuestras cuencas, ¿sí? Donde aparecían preguntas fundamentales respecto a, por ejemplo, qué procesos, si existen representaciones matemáticas para modelar esos procesos, podemos nosotros incorporar en nuestros modelos información sobre el landscape, sobre las características físicas de los sistemas. Estamos capacitados computacionalmente para realizar simulaciones del ciclo del agua. Son preguntas fundamentales que hoy, 50 años después, todavía aparecen con respuestas inconclusas, ¿ya? En los 70 aparecieron los primeros intentos por modelar la variabilidad espacial del ciclo del agua, ¿ya? Y aparecieron modelos bastante famosos como por ejemplo el modelo Sacramento, o SAC-SMA, que se utiliza bastante en el oeste de Estados Unidos para realizar pronósticos de caudales en tiempo real, ¿sí? De hecho, ustedes pueden meterse a la página del National Weather Service, eh, River Forecast Center, Colorado, por ejemplo. Colorado River Forecast Center. ¿Todos están viendo la pantalla que les estoy compartiendo? Sí. Sí, Bien. sí, lo veo. Excelente. Chicos, les presento la página del Colorado Basin River Forecast Center, ¿ya? Donde ustedes, por ejemplo, si se van a la pestaña del Water Supply, vemos que hay bastante información disponible para los usuarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá al Official Forecast Map, ¿ya? Nosotros podemos ver para distintos puntos dentro de la cuenca del río Colorado, o sea, contexto, Gringolandia, ¿sí? Oeste de Estados Unidos, y toda esta es la cuenca del río Colorado, que abastece de agua a más de 40 millones de personas, ¿sí? Entonces, en cada punto, ustedes pueden tener información sobre cómo se va a ver el pronóstico de caudales, ¿sí? Está un poco más lento de lo normal esta cosa porque al parecer el número de personas conectadas influye, ¿sí? ¿Cuánto hace de pronóstico, profe? O ¿Cómo? sea, 6 meses, ¿cuánto es, más o menos? Este pronóstico, déjame ver, first of month forecast percent average. Creo los water supply forecast, hasta donde sé, son pronósticos estacionales de volumen. Y acá en el gráfico debería salir en alguna parte, ESP. Todos estos, chicos, ¿por qué abrí esta página? Porque estos pronósticos de volumen estacional que proviene por los ríos de Estados Unidos son generados con el modelo Sacramento, ¿ya? Que es el que les mostraba en el mapita anterior, en este mapita acá, ¿sí? Entonces, básicamente, todos los pronósticos operacionales que realiza el National Weather Service en Estados Unidos se hacen con un modelo que apareció en los años 70, ¿sí?
volviendo a la línea del tiempo, ¿sí? Está, bueno, en los 70 aparecieron otros modelos conceptuales como el HBB, que se usa bastante en Europa, igual que el modelo Top Model, y en los años 80 aparecieron modelos que utilizan información geográfica, ¿sí? Algunos de ustedes probablemente hicieron el curso de geoespacial, análisis geoespacial de recursos hídricos, donde ustedes adquieren herramientas para el manejo de sistemas de información geográfica, ¿sí? Y herramientas de percepción remota. Entonces, tengo entendido que Felipe tomó geoespacial. ¿Alguien más tomó el curso de análisis geoespacial? Yo lo tomé. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Yo, María. María, bien, súper. Y que al final tuvieron un terreno y los llevaron a hierba loca, ¿cierto? Hicieron mediciones con dron. Sí. ¿Sí? Bien, súper. Bueno, ese curso les va a servir bastante para, bueno, en caso de que quieran hacer un proyecto semestral con algún modelo hidrológico distribuido, ¿sí? Donde ustedes quieran saber en el espacio cómo son las propiedades, cómo varían las propiedades físicas de las cuencas, ¿sí? Entonces, en los 80 apareció la compatibilidad de modelos con sistemas de información geográfica y uso de percepción remota, básicamente el uso de información proveniente de imágenes satelitales, ¿sí? En los 90 aparecieron los modelos de Land Surface, ¿sí? Los modelos de Land Surface son básicamente la componente hidrológica, básicamente se crearon para simular los flujos de agua y flujos de energía para simulaciones acopladas con modelos climáticos, ¿sí? Entonces los modelos climáticos, que por ejemplo se utilizan para hacer proyecciones de cambio climático, requieren de que se provean condiciones de borde en la superficie, ¿sí? Y los modelos de Land Surface son los que precisamente proveen de esas condiciones de borde, de esos flujos de agua y de energía, ¿sí? Algunos ejemplos, el modelo BIC, que se utiliza bastante en Estados Unidos y que además es el modelo que nosotros utilizamos para la actualización del balance hídrico de Chile, ¿ya? Y otro ejemplo, toda la familia de los modelos NOAA. En los modelos 2000 es cuando ganaron terreno las plataformas modulares, ¿sí? La clase pasada yo les hablé un poquito sobre este tipo de plataformas de modelación, en la cual nosotros, como usuarios, podemos elegir qué procesos modelamos explícitamente y qué parametrizaciones utilizamos para los distintos flujos, ¿ya? Un repaso de conceptos. La clase pasada vimos lo que era estructura de un modelo. Estructura del modelo es básicamente el término que nosotros utilizamos para referirnos a la estructura de ecuaciones, ¿ya? Que define la conservación de masa y eventualmente, si el modelo es de mayor complejidad, la conservación de energía de los modelos, ¿ya? También hablamos de que era una parametrización. Una parametrización en modelación es el término que nosotros utilizamos para referirnos a la ecuación que utilizamos para un determinado flujo, ¿ya? Y parámetros son los coeficientes en las distintas ecuaciones, ¿sí? Y algunos de esos parámetros o coeficientes podían ser observables o medibles, mientras que otros son libres, ¿sí? Y bueno, yo creo que esta diapo resume cuál es el estado actual de la hidrología. O sea, estamos llenos de modelos, ¿sí? Y está la típica broma de que, bueno, hay casi tantos modelos como hidrólogos, ya que es impresionante cómo ha habido una proliferación desde los 60, ¿sí? Y acá aparecen distintas corrientes de pensamiento y en realidad esto me gustaría abrir un poquito la discusión con ustedes. ¿Deberíamos tener tantos modelos o no? ¿Qué opinan? Si ustedes tuvieran, supongamos que ustedes deciden responder a cierta pregunta para su proyecto semestral. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a ocupar un modelo existente? ¿Van a programar su propio modelo? ¿Qué les dice la intuición? Yo pienso que debe depender de la pregunta también. Sí. Ese fue Nicolás, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Sí, tiene que ver con la pregunta. ¿Y qué alcance tiene el modelo a ocupar también? Sí, así es. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? ¿Deberíamos programar nuestro propio modelo? ¿Qué creen ustedes? Igual debería existir alguna especie de estandarización, yo creo, de los modelos, ¿no?
Ujú, no que sean muchos modelos muy distintos entre sí. claro. Oye, sí, súper bien. Mijal, pregunta, ¿tú antes habías trabajado con modelos hidrológicos? No, Ya, bien. Pues tienes intuición, siento la cosmoenergía hidrológica en esa respuesta. igual tengo una duda con eso, porque, Ujú. por ejemplo, si yo tengo una cuenca que tiene un microclima y esta cuenca no está controlada, ¿existe de alguna forma cómo identificar ese microclima con información de cuenca aledaña? A ver, todo lo que es información climática, tú te refieres específicamente a la parte de meteorología y clima, ¿cierto? O sea, y eso después cómo se desencadena la hidrología también, porque Claro, igual... exacto, pero hay que tener cuidado ahí, Mijal, porque lo que es clima, la similitud climática, no necesariamente explica lo que es la hidrología. Ya, o sea, la respuesta hidrológica, tú tienes que pensar que la respuesta hidrológica a la escala de Cuenca, al final es una combinación. Tú tienes un estímulo que viene dado por condiciones climáticas, o en el caso de una tormenta, por condiciones meteorológicas. Pero a eso tú tienes que sumarle la enorme heterogeneidad espacial que existe dentro de una cuenca, ¿ya? Desde el punto de vista de cobertura vegetal y cobertura de suelos, ¿ya? Ahora, respecto a tu pregunta de lo que es el clima propiamente tal, actualmente existen, bueno, si es que no existe meteorología in situ, si es que no existen estaciones, actualmente existen productos de reanálisis, ¿ya? De las cuales uno puede inferir cierta información meteorológica para la cuenca que a ti te interesa estudiar. ¿Sí? No sé si eso explica un poco tu pregunta. Ahora, respecto a cómo extrapolar información a esa cuenca que no tiene información fluviométrica, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso, ¿ya? Ujú, ¿Sí? Ok, sí. chicos, para los que empezaron a leer el paper, este es el único diagrama que tiene el artículo que deben leer, ¿ya? Básicamente, lo que estamos viendo en este gráfico son dos ejes, ¿ya? Hay un eje que tiene que ver con complejidad de procesos, ¿sí? Que va desde baja hasta alta, ¿ya? Y hay otro eje que tiene que ver con la complejidad espacial, ¿sí? ¿Cómo es la resolución espacial? Entonces, básicamente los modelos hidrológicos conviven dentro de este espacio, ¿sí? Donde tenemos Profe, dos extremos, sí. yo tengo una pregunta que sí he visto que ponen como modelos semidistribuidos, pero no entiendo a qué se refiere. Oh, esa es una súper buena pregunta, Felipe, porque el concepto es súper ambiguo. Y te voy a explicar por qué. Imaginémonos, espera, voy a ver si puedo ocupar la pizarra. Esta cuestión tiene pizarra virtual. En alguna parte creo que está la pizarra. Creo que en share. Share, ya, ¿todos ven la pizarra? Sí, Ya, súper. Imagínate que tenemos una cuenca, ¿sí? Todos ven la cuenca, ¿cierto? Donde tengo los cursos de agua definidos así, ¿ya? Y este vendría a ser mi punto de control, ¿sí? ¿Se ve, cierto? Sí, sí, sí. Sí. Ya. Great stuff. Ya, entonces, imagínate que yo quisiera correr un modelo espacialmente distribuido, ¿ya? Nosotros, desde el punto de vista espacial, podemos clasificar los modelos en dos tipos: modelos concentrados o modelos distribuidos, ¿ya? Los modelos concentrados consisten en que nosotros tratamos nuestra cuenca, nuestra unidad de modelación, como si fuese un punto en el espacio, ¿ya? Un punto que recibe un estímulo que viene dado por la meteorología, ¿sí? Y que tiene una respuesta que viene dada por el caudal, ¿sí? Por otra parte, existen los modelos hidrológicos distribuidos, que consisten en discretizar espacialmente nuestro sistema, en este caso nuestra cuenca, en unidades de modelación, ¿ya? ¿Cómo puedes hacer esa discretización espacial? Básicamente como tú quieras, ¿sí? En este ejemplo que yo les estoy dando, lo que nosotros vemos es una discretización de tipo subcuenca. ¿Se entiende? En el Sí. que yo tengo mi cuenca y tengo tres tramos, tres canales, ¿sí?
Entonces, cada uno de estos canales tiene, o cauces naturales, tiene un área portante, ¿sí? Entonces tenemos acá la subcuenca 1, la subcuenca 2 y la subcuenca 3. Pero esto me disculpo que tengo mal pulso, ¿ya? Entonces, muchas veces en la literatura se pueden encontrar con modelos que tienen una discretización de este tipo, una discretización como subcuenca, donde va a aparecer que el modelo es distribuido, ¿ya? Mientras que otros autores van a decir que es semidistribuido, ¿ya? Entonces, al final, la definición de semidistribuido es súper ambigua, ¿ya? No hay algún acuerdo, y al final tiene que ver con cómo los autores definen lo que vendría a ser, o cuál vendría a ser el tamaño de la unidad de modelación. ¿Sí? Entonces, Felipe, la respuesta corta es que no hay una respuesta clara de qué es semidistribuido. ¿Sí? No puedo ver tu cara de decepción. No, pero se entiende entonces. Sí, se entiende el concepto, ya, chicos, y eso encuentro, eso es lo genial de este curso, que les puedo decir, no sé, descaradamente, porque muchas de las cosas de las que voy a hablar al final son esfuerzos comunitarios que van hoy en día. O sea, si ustedes ven las fechas de los papers que les estoy haciendo leer, muchos de ellos se publicaron el año pasado, ¿sí? O sea, estamos masticando nociones que son relativamente nuevas en la comunidad, ¿ya? Bueno, volviendo al diagrama, ¿ya? Nosotros tenemos dos extremos. Uno donde tenemos modelos de muy baja complejidad, ¿ya? Y que son espacialmente concentrados, y el otro extremo donde tenemos modelos... Profe, no se ve, quedó en la pizarra. ¿Qué es la pizarra? ¡Oh! Sí. Diablos. Gracias. Esto tengo que ir a Share. New Share. Desktop. Sí. ¿Y ahora? Sí. Bien. Ahora sí. Súper, gracias. Entonces tenemos los dos extremos. Acá, este es el extremo más simple, ¿ya? Donde tenemos un modelo de muy baja complejidad, ¿ya? Donde nosotros tratamos a nuestras cuencas como si fueran un punto en el espacio, y por otro lado, el extremo donde tenemos modelos altamente distribuidos en el espacio y que intentan reproducir explícitamente la mayor cantidad de procesos posibles. Creo que alguien ahí quería preguntar. Profesor, profe, con respecto al paper de Perrin, ¿Sí? habla de complejidad como el número de parámetros optimizados. Sí. ¿Quién está hablando? ¿Alejandro o Gonzalo? Yo, ¿Yo quién? Yo. ¿Yo quién? Un ente superior. Yo. Sí. Ok, ya. ¿Cuál es la pregunta? de que complejidad habla como el número de parámetros optimizados. En este caso, ¿qué significa parámetro optimizado? Ya. Creo que en el paper, a lo que se refiere con process complexity es al número de procesos explícitamente representados en el modelo. Ahora, si tú revisas más la literatura, lo que es la definición de complejidad de los modelos varía dependiendo de los autores, ¿ya? Hay autores que definen complejidad de un modelo desde el punto de vista de cuántos parámetros tiene, ¿sí? O cuántos coeficientes tiene tu modelo, cuántos, no sé, estanques puede tener tu modelo, ¿sí? Entonces es una representación bastante ambigua, ya hasta donde yo recuerdo en el paper, lo que era complejidad, ellos explícitamente lo definían como el número de procesos explícitamente representados. No sé si eso responde a tu pregunta. O tu pregunta iba más bien por el tema de calibración. ¿Qué es la calibración? O sea, la complejidad eran las variables x1, x2, x3, x4, en el caso de los modelos GR. Ya, en el caso de los modelos GR, el X1, X2, X3, X4, esos son los parámetros del modelo, ¿ya? Son los coeficientes en las ecuaciones del modelo. Claro. ¿Sí? Esa es la complejidad, entonces. No necesariamente, eso es lo que quería decir, ¿ya? Al final, la definición de complejidad viene dada por el modelador, ¿ya? Si tú quieres definirla como el número de parámetros que tiene tu modelo, ¿sí? Entonces, ok, el número de parámetros va a definir la complejidad, ¿ya?
a mí me gusta entender, y acá entramos en el terreno de la filosofía, ¿ya? Si tú me preguntas a mí, ¿qué entiendo yo por complejidad de un modelo? Yo la entiendo como cuál es el número de procesos que explícitamente se intentan representar. Me explico. Si tu modelo tiene nieve, ¿ya? Si tu modelo simula o intenta simular la fotosíntesis de las plantas, si tu modelo simula el comportamiento de glaciares, básicamente si tu modelo tiene glaciares, si tu modelo tiene acuíferos, ¿ya? Eso le va agregando más complejidad porque tú estás representando explícitamente más procesos. ¿Sí? Ya, ¿Entienden? sí, se entendió. Sí, súper. Chicos, uno puede indagar mucho más dentro del terreno de la complejidad espacial con diagramas como este, ¿sí? Donde uno puede hablar de complejidad vertical y al mismo tiempo de complejidad horizontal, ¿ya? Me explico, cuando hablamos de complejidad vertical, uno se puede referir al número de almacenamientos que nosotros tenemos en la columna de suelo, ¿sí? En cambio, la complejidad horizontal vendría dada por si existe o no conectividad horizontal entre las distintas unidades de modelación, ¿ya? Acá voy a volver directo, todos de la pizarra, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí. Sí, bien. Ya. Chicos y chicas, supongamos que tenemos mi modelo, nuevamente un modelo distribuido, ¿sí? Y discretizado como subcuencas. Tenemos 3 subcuencas, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, típicamente, la mayoría de los modelos solo considera complejidad vertical, ¿ya? Quiere decir que dentro de esta subcuenca, yo voy a tener una cajita, una columna de suelo, ¿sí? Con múltiples capas, ¿ya? Está un poco choca las capas, pero se entiende el concepto, ¿cierto? Donde va a haber redistribución vertical de humedad, ¿sí? Esto vendría a ser, a esto nos referimos cuando hay complejidad vertical, ¿sí? Quizá puede que haya un manto de nieve, puede que hayan árboles, ¿sí? Eso es un árbol por si acaso. Pero otros modelos van a tener complejidad horizontal, ¿ya? A eso nos referimos con flujo lateral desde la subcuenca 1 hasta la subcuenca 3, flujo lateral desde la subcuenca 2 hasta la subcuenca 3. ¿Se entiende, no? Básicamente son tipos de complejidad que pueden existir o no dependiendo del tipo de modelo. ¿Sí? A eso apunta este diagrama que aparece aquí, ¿ya? Entonces, los modelos existentes se mueven dentro de los distintos ejes de complejidad. Una pregunta, la complejidad vertical sí o sí requiere un análisis ya sea hidrogeológico, ¿no? Como que no podría ser estudiado solamente hidrológicamente, ¿o no? En algunos casos, si tú tienes una interacción con una unidad acuífera, sí, tendrías que pensar en modelos acoplados, ¿sí? Y eso sucede mucho, ya, yo creo que tú estás preguntando específicamente por el caso del norte, ¿cierto, Mijal? No, ahora es como, a grandes rasgos, pienso en una columna vertical Sí, con un comportamiento que va a estar ligado netamente al comportamiento del suelo, digo. y eso tiene mucho que ver con, y creo que alguna vez lo hablamos en Hidrología 1. Puede ser que mi cuenca, todos ven la cuenquita, ¿cierto? ¿Sí? La cuenca o Sí. delimitación superficial sea así, ¿cierto? Puede que tenga una unidad acuífera así. ¿Se entiende? Entonces, la ecuación de balance vendría a ser distinta, ¿ya? Incluiría un intercambio, una interacción con flujos subterráneos, y en ese caso la complejidad vertical debería incluirla. Ujú. ¿Sí? Sí. Ok. Profe, Uy, una qué genial que consulta, esto tiene lápices. Sí. profe. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de una complejidad horizontal, entonces? Ajá. Un ejemplo de complejidad horizontal sería, y voy a recurrir de nuevo al lapicito. Esto, Me, ups. me imagino así como un accidente geográfico o algo por el estilo, o topográfico. No. Complejidad horizontal tiene que ver con si hay intercambios de agua en la horizontal.
Es mucho más, Ah, ok. es mucho más simple que eso, ¿ya? Hoy no puedo, damn it, ahí sí, ya. Suponte que tienes una cuenca, ¿ya? Y quieres implementar un modelo distribuido como celdas. Entonces tienes muchas celditas, ¿sí? Un poco irregular mis celdas, pero bueno, se entiende el concepto. Vamos a ir mejorando a lo largo del semestre, no se preocupe, ¿ya? Entonces, complejidad horizontal vendría a ser algo así, que puede haber un flujo lateral, pueden existir intercambios laterales de agua entre tus distintas celdas, ¿ya? Un Ya. ejemplo clásico de complejidad lateral, ¿es Gonzalo el que está preguntando o no? No, Alejandro. Ah, Alejandro, chuta, ya, todavía no le cacho la voz. Alejandro, un ejemplo clásico de complejidad horizontal es cuando tú quieres modelar el manto de nieve, ¿ya? Y ¿Ya? la nieve es súper complicada de modelar porque hay muchos procesos físicos ocurriendo. Y uno de ellos es el blowing snow, o el transporte de nieve por efecto del viento, ¿ya? Entonces, un ejemplo de complejidad horizontal que tú le podías agregar es una componente de transporte por viento. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende la idea, cierto? O si piensas en intercambios de aguas subsuperficiales, ¿ya? También, pues que dentro de la columna de suelo de tus distintas celditas hay intercambio lateral de agua, ¿sí? Ese es otro ejemplo de Ah, ok. complejidad horizontal. Vale, gracias, profe. Ya, de nada. Chicos, y Profe. quiero terminar. ¿Mijal? No, yo, Xiomara. Ah, gracias, Xiomara. Dígame. Es que se puede dar otro ejemplo de complejidad vertical porque no me queda muy claro. A ver, el ejemplo clásico, Xiomara, voy a recurrir de nuevo al lapicito, es la columna de suelo, ¿ya? Ujú. Mira, hay un modelo que ustedes, no sé si puedo hacer anotaciones en esta cuestión. A ver. ¿Puedo hacer anotaciones? ¡No! Se perdió el dibujo. Disculpen, chicos. Un poco frustrante esto. Me gustaría tener una pizarra normal, pero no la tengo, ¿ya? Hay un modelo de land surface que se llama NOAA. Ah, acá está, este modelo, NOAA. Todos ven mi lápiz, ¿cierto? Sí. Ya, el modelo NOAA tiene una columna de suelo de 3 capas, ¿sí? Tal como se muestra en este mono, donde la redistribución vertical de la humedad se representa con la ecuación de Richards, ¿sí? Y finalmente existen 2 tipos de generación de escorrentía. Escorrentía superficial, ¿sí? O un drenaje libre. Ellos le llaman drenaje libre, que básicamente el agua se va hacia abajo, ¿ya? Por otra parte, está la variante de este modelo que es NOEMP, que debajo de estas 3 capas de suelo tiene un acuífero, ¿sí? Entonces acá tú tienes un nivel freático, ¿ya? Y tienes un flujo de salida subsuperficial. ¿Se entiende? O sea, básicamente NOEMP le agrega complejidad vertical agregándole una 4ª capa que representa un acuífero no confinado. Ese es un ejemplo de cambio de complejidad en la vertical. ¿Se entiende? Sí, entonces, complejidad vertical es solo como para flujo subterráneo. No, por ejemplo, voy a volver al modelo NOAA. No es que me cargue el modelo NOAA, ¿ya? Pero este modelo no tiene árboles. ¿Ya? Y eso es algo que hablamos la clase pasada, que no todos los modelos tienen árboles, ¿sí? Entonces, la variante, que es NOEMP, sí tiene árboles. ¿Te fijas? Entonces, Ya. ahí tú le estás agregando complejidad a la vertical, ¿sí? Y de hecho el modelo NOEMP es mucho más sofisticado desde el punto de vista de la termodinámica, ¿ya? Porque tú tienes una variable de estado de temperatura para el canopy. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende mejor? Sí, ahí entendí mejor. Great Gracias. stuff. Chicos, tipos de modelos. Esta cuestión está molestando acá. Tipos de modelos. Básicamente estamos entrando en tierra derecha de qué es lo que habla el paper, que ustedes deben leer, ¿ya? Normalmente, bueno, históricamente ha sido bastante informal la forma en que nosotros clasificamos los modelos en hidrología,
¿ya? Entonces, típicamente hay dos extremos, como mostraba el diagrama anterior. Los modelos de muy baja resolución y baja complejidad usualmente son calificados como concentrados, ¿ya? O espacialmente concentrados, conceptuales y de tipo estanque, o que siguen una filosofía top-down, ¿ya? Todos estos 4 tipos salen bastante bien explicados en el artículo, ¿ya? Dentro de esta categoría están el modelo más simple que ustedes se pueden encontrar en hidrología, que es una cajita, ¿sí? Una cajita donde tengo precipitación, tengo escorrentía, ¿sí? Y tengo ET, ¿ya? Y además tengo un único almacenamiento S en el tiempo. Este es el modelo más simple que usted se puede encontrar y está en el extremo inferior izquierdo de la complejidad, ¿ya? Por otra parte, aparecen los modelos de alta resolución espacial, alta complejidad, que son típicamente clasificados como distribuidos de base física, de procesos, y que siguen un esquema de una filosofía bottom-up, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de clasificación de modelos, ¿ya? Y esto ya tiene que ver con, como les decía, con la taxonomía de los modelos, ¿ya? Uno puede clasificar los modelos desde el punto de vista de cómo es la simplificación espacial del sistema que ustedes están modelando, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de simplificación espacial, uno puede encontrarse con modelos concentrados, ¿ya? Espacialmente concentrados, o espacialmente distribuidos, ¿ya? Por otra parte, uno puede clasificar modelos desde el punto de vista de simplificación del sistema, ¿ya? Y ahí los modelos uno los puede clasificar como conceptuales o de base física. Desde el punto de vista de la arquitectura del modelo, uno puede clasificar los modelos si están basados en un continuo o si son de tipo estanque, ¿ya? Y finalmente, desde el punto de vista de estrategia de refinamiento o filosofía misma, se siguen un esquema de tipo bottom-up o top-down, ¿sí? Y bueno, con eso les dejo la motivación abierta para que empiecen a leer el artículo y dejamos la clase hasta hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Existe algo que no haya quedado claro? Profe, ¿de qué va a depender ocupar un modelo complejo o menos complejo? Ah, esa es una súper buena pregunta. Al final, Nico, ¿cierto? Nicolás. Sí. Al final, Nico, eso viene dado por el tipo de pregunta que tú quieras resolver. Y ahí tú entras, de nuevo entramos en el tema de las escuelas de pensamiento, ¿ya? Tú te puedes encontrar con hidrólogos que van a decir, ok, dame el modelo más simple que pueda resolver mi problema, ¿ya? Y por otra parte, te puedes encontrar con hidrólogos que dicen, ok, dame el modelo más complejo que mis datos puedan sustentar. ¿Te fijas? Entonces al final todo depende del interés del hidrólogo, del problema que el hidrólogo quiera resolver. Ah, ya. ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, eso quiere decir al final que nunca existe una elección errada de modelo, sino que mientras se argumente bien, ¿por qué se utilizó ese modelo? Sí, exactamente, y eso es uno de los argumentos que se exponen en el paper Alejandro, ¿ya? Sí. Ok. Que tiene que ver con, al final, no existe, mira, al final todos los modelos son hasta cierto punto, todos los modelos hasta cierto punto representan procesos. Hasta el modelo de tanque, mira, hasta esta caja, hasta el modelo más rasca que te voy a encontrar en hidrología, intenta ¿Ya? representar algo, ¿ya? Que es el almacenamiento de tu cuenca. Claro. ¿Te fijas? Entonces, si ustedes vuelven a hidrología 1, ¿se acuerdan que tuvieron una tarea donde tenían que hacer un balance hídrico y resolverlo a nivel mensual? Y al final hacer un Sí. diagrama de Wundt. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que ustedes hicieron fue implementar en Excel su primer modelo hidrológico. ¿Cierto? Donde tenía ahí una ecuación de balance, ¿sí? El DSADT, este lo puedo... Ups, no le puedo agregar nota a esto, no sé cómo hacerlo, ¿sí? Pero uno No, pero tenía... recuerdo más o menos esa tarea, Sí, que sí, uno tenía que llegar al final claro. a un S. Claro, algo se acuerdan, Ah, que básicamente tenían que discretizar esa ecuación con el método de Euler, ¿sí? De SADT es el P menos Q, ¿sí? Menos el ET, ¿ya?
más un GENET, que es si existía algún intercambio subterráneo neto, ¿ya? Donde ustedes en su mayoría despreciaban este término, ¿sí? Y trabajaban con estas tres componentes, ¿cierto? Básicamente lo que hicieron en Hidrología 1 fue resolver su primer modelo hidrológico. Así que ya son modeladores. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿No? ¿No hay más preguntas? Yo tengo una duda. ¿En Dígame. qué minuto pasa ese, por ejemplo, si yo tengo la ecuación de balance hídrico y lo quiero aplicar en un tiempo específico, Ujú. ¿estoy haciendo un modelo extremadamente simple o no cae en la categoría de modelo? ¿En qué minuto pasa a ser un modelo? Ah, tú dices, te refieres a esta ecuación en particular, ¿cierto, Mijal? Sí, yo tengo datos y o sea, ¿en qué minuto dejo de resolver simplemente como la ecuación para dos instantes y paso a estar haciendo un modelo? Ya, ¿Como hay algún punto de partida? en mi opinión, y acá me encantan todas sus preguntas porque son tan filosóficas. Mira, en mi opinión, desde el momento en que tú llegas a una representación matemática de un sistema, ya tienes un modelo, No. ¿sí? Pero eso, o sea, es súper probable que busques en Google Scholar y te salga otra persona que piense totalmente distinto. Uy. Sí, de hecho, no sé si puedo en el chat. ¿Dónde está el chat? Oh, ya me pasé el tiempo. Acá está el chat. Chicos, si quieren saber más sobre filosofías de modelación, pueden indagar más en los papers, por ejemplo, de Keith Beaven, que es un hidrólogo bastante odiado en la comunidad. Oye, hay harto material de pelambre. Martin Clark, que fue mi advisor del doctorado. Ellos son como los que más. A Fabricio Fenicia también. Fabricio Fenicia. Eso para empezar, si quieren aprender más sobre este tema, ¿ya? Ok. Eso sería, chicos. Creo que ya no pueden ver la pantalla. No, ya no. No, ya no. Así que eso, simplemente puse la cámara para despedirme y desearles que tengan una buena semana. Por favor, eviten contacto social, estamos en tiempos complicados. Y eso, nos vemos entonces el jueves, ¿ya? Con el super jueves de hidrología. Sí, ¿El jueves a la misma hora, profe? sí, sí, a la misma hora. Chicos, para el próximo jueves, ojalá puedan avanzar en la lectura del paper para que haya más discusión. Ya. ¿Ya? Ok. Eso, cuídense. Chao. Gracias, igual. Chao, Chao. profe. Chao. Chao. Listo. No.